Hola a todos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Todo con JP. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Mira, grabar este video va a ser bien difícil. Hoy yo no vengo a hablar de motivación, yo no vengo a hablar de superación personal. Hoy yo quiero hablarle directamente al pueblo venezolano, porque como latino, como ser humano, como alguien que eligió crear contenido positivo y de esperanza, la tristeza y la impotencia no me permiten quedarme callado. Yo no podía seguir por ahí publicando contenido normal, como si nada hubiera pasado, cuando allá hay un pueblo que llora, un pueblo que sufre. Yo no tengo mucho que ofrecer. Yo he puesto algunas ropas, botellas de agua. Voy a tratar de comprar comidas empacadas, porque todos sabemos que yo no estoy en mi mejor momento. Estoy luchando por salir adelante y por enderezar mi vida. Pero lo que sí tengo es una voz. Tengo mis redes sociales. Hoy yo quiero usarlas para unirme en oración, para enviarle un abrazo enorme, para expresar mi solidaridad con un pueblo que hoy está sufriendo. Ese es el motivo y la intención de este video y espero que le llegue a las personas que debe llegarle. ¿Y cómo se queda uno callado? ¿Cómo me quedo callado? Si cada imagen, cada video, cada fotografía, cada audio que he visto en las redes, en los noticieros y en todas partes le rompe el corazón a uno. Imagínate, es lo que yo siento estando lejos. Es lo que yo siento viendo a través de una pantalla de mi teléfono. No quiero ni imaginar el dolor de quienes están ahí, de quienes perdieron un familiar, un amigo, de los rescatistas o de simplemente quienes lo perdieron todo. Este video no se trata de política, aquí no se trata de religión, esto no se trata de color de piel, se trata de seres humanos. Se trata de vidas que se apagaron muy pronto, de niños que quedaron huérfanos, de familias destruidas, de comunidades enteras que están intentando levantarse de los escombros. Lamentablemente, mientras siguen las labores de rescate, todo indica que la cantidad de víctimas simplemente va a aumentar. Venezuela siempre ha sido un país fuerte, valiente, trabajador, un pueblo que ha demostrado una fortaleza increíble. Los últimos años no han sido para nada fácil. Hoy le toca enfrentar otra prueba. Hoy le toca enfrentar una realidad que es cruel, que duele. Yo simplemente tengo la esperanza de que ustedes se van a levantar. Yo tengo la esperanza de que van a salir adelante, porque no es la primera vez que ustedes pasan por un proceso. No es la primera vez que han demostrado que son sinónimo de gallardía, de ejemplo para muchos de nosotros los latinos. Mis oraciones, mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Y yo soy una persona que ha perdido seres humanos, mi madre, mi hermana, quizás a destiempo. Yo sé que las palabras muchas veces no significan nada. Yo sé que muchas veces el que te digan tú vas a estar bien, todo va a mejorar, no cambia la realidad de las cosas. Pero mientras tanto, lo menos que podemos hacer, como seres humanos que somos todos, es unirnos en oración. Es enviarle todas nuestras fuerzas al pueblo venezolano y recordarle que ustedes no están solos. A cada persona que ha donado lo que ha podido, a cada rescatista que sigue trabajando sin descanso, a cada voluntario que ha dicho presente, a cada país que ha dicho yo estoy aquí para ayudar, gracias. Porque en estos momentos es cuando realmente conocemos el valor de la solidaridad. Es cuando conocemos el valor que tenemos los seres humanos. Muchas veces cuando ocurren cosas así, es cuando el mundo se une más. Y esta vez le tocó a Venezuela, lamentablemente, pero no están solos. Y quizás pensarás, él no es venezolano, simplemente está montándose en la ola, está buscando llamar la atención. Yo quería decirte que cada vez que pasan cosas como estas, a mí me deja una reflexión grande. Esa tragedia ha dejado plasmado y nos recuerda una vez más que la vida es demasiado frágil. Hermano, el mañana no está garantizado para ninguno de nosotros. No importa si eres venezolano, dominicano, jamaiquino, chino. No sabemos del mañana. Abracemos más. Perdonemos más. Digamos te quiero y te amo más seguido. Dejemos de preocuparnos tanto por las cosas materiales que no tenemos. Dejemos de preocuparnos tanto por mañana. Y vamos a pensar en hoy.
Vamos a valorar los momentos más pequeños, pero que en verdad lo damos por sentado. Muchas veces lo más bonito de la vida lo tenemos de frente, pero nos perdemos el tiempo pensando en cosas que quizás nos hacen falta. Estos últimos días me han hecho reflexionar bastante, me han hecho pensar. Yo he llorado, yo he pensado, yo me he dado cuenta que muchas veces yo me quejo por cosas que no valen la pena, cosas pequeñas. Yo bajo la cabeza por cualquier problema. Comparado con el sufrimiento de tantas personas hoy, de tantas familias en Venezuela, mis problemas son insignificantes, mis problemas son minoritarios. En este momento también me recuerda que yo debo ser mejor persona. Yo debo ser más agradecido por todo lo que tengo. Yo debo abrazar a mis hijos más. Debo decirle cada día lo mucho que los amo. Yo debo de ser más cercano a mi familia. Yo debo de ser más cercano a mis amigos. Porque es como te digo, mañana no sabemos. Y da pena que ocurran tragedias así para que uno entienda esas cosas. Y hoy te tocó a ti, Venezuela. Pero yo espero que esto no te rompa. Yo espero que esto no te destruya. Yo espero que esto lo ayude más a ustedes a acercarse a Dios. Yo espero que esto lo ayude a ustedes a que tengan quizás un mejor manejo político, de que quizás esa situación cambie un poco. Yo espero que esto lo ayude a ustedes a crecer como seres humanos. Yo espero que esto lo ayude a ustedes también a valorar que a veces lo poco que tenemos es bastante. Es que simplemente nos pasamos la vida enfocados en cosas que no valen la pena. Yo lamento mucho la situación. Yo de verdad no tengo palabras. En los últimos 3 o 4 días, rotundamente estoy evitando ver las noticias. Estoy evitando cada publicación que veo en las redes sociales, la salto, porque cada foto de un rescate, cada historia, cada foto de un niño rescatado, cada foto de una persona que no lo logró, cada foto de animales perdidos que los dueños no saben dónde están, cada foto de personas que con tanto sacrificio construyeron lo poco que tenían y de la nada. La fiesta de cumpleaños de 70 niños, por ahí, algo así creo, donde lamentablemente la mayoría no lo logró. Cada uno de esos recuerdos, de esas imágenes, me destruye un poquito más. Yo espero que esto nos ayude a reflexionar. Nuevamente lamento mucho que le sucediera a ustedes. No se le desea a nadie, no importa el color, ni la raza, ni el idioma. Pero muchas veces hay cosas que no podemos controlar y lo único que podemos hacer es estar con ustedes en oración, en pensamientos y ayudar con lo poco que tenemos. Y ya para terminar el video, yo quería decirle algo al pueblo venezolano. Ustedes no están solos. Los latinos que vivimos en los Estados Unidos, la República Dominicana y millones de personas alrededor del mundo están con ustedes. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir pensando en ustedes. Yo me hago disponible a través de mis redes. El que quiera contactarme, cualquier urgencia. Yo no tengo mucho que ofrecer, pero yo estoy dispuesto a dar lo mejor y todo lo que pueda. Yo espero que Dios le dé mucha fuerza, consuelo, que papá Dios le regale esperanzas para seguir adelante. Yo soy Juan Pablo Hernández. Esto es De Todo con JP. Venezuela, un abrazo enorme. Mi corazón está contigo y muchas bendiciones.